She burnt? She burnt. Somebody probably set the cone for or something. I don't know. She just come out of the woods at my house. That's the worst one I've seen. I couldn't believe she was still conscious and alert with the amount of burns she had. What did she do that was so awful that she would die a torturous death like this? That's what we want to know. I have nothing to do with nothing. That's my friend. I'm telling you, that's my friend. I would never hurt her. Era una fría noche cuando una valiente mujer se encontró con una decisión que cambiaría su vida para siempre. Incinerada por el fuego de su propia valentía. Sin embargo, antes de que las llamas apagaran su vida, reveló información crucial sobre sus agresores. Su historia es la de una lucha desgarradora, pero también un testimonio de coraje y determinación inquebrantables. Acompáñanos para conocer la impactante historia de esta valiente mujer que desafió todas las expectativas e inspiró un cambio. El 24 de marzo de 2010, un hombre llamado Terrence se sentó afuera de su casa en Pensacola, Florida. Disfrutando del aire fresco de la noche, según todos los informes, era una noche de primavera perfecta. No fue hasta que una voz débil sonó desde el bosque que rodeaba su casa, que la paz dio un vuelco de 180 grados. Al principio, Terrence no pudo entender lo que decía la voz, y luego volvió a oír un gemido de pánico y dolor. Indudablemente, era una mujer pidiendo ayuda. Aquí el hombre sería el primero en descubrir el espantoso crimen que acababa de cometerse en contra de esta mujer, un crimen tan brutal que puede que te cueste creerlo. Al principio, a través del bosque envuelto en sombras, Terrence no pudo distinguir a la mujer que gritaba por ayuda. Momentos después, cuando finalmente pudo localizarla, se horrorizó, pues la mujer de 19 años, Audriana Zimmerman, se acercó lentamente hacia él desde la oscuridad. Las quemaduras cubrieron cada centímetro de su piel de manera tan severa que no podía distinguir el color de su piel o si llevaba ropa. Rápidamente, Terrence llamó al 911, mientras Audriana buscaba refugio en su porche. Mientras esperaban a que llegara el equipo especial para atender el caso, Terrence notó que Audriana olía mucho a gasolina y también tenía una lesión grave en la cabeza. Además de las quemaduras que había sufrido, la habían dejado apenas aferrada a la vida. A las 9:24 p.m., un técnico de emergencias médicas llegó al lugar y encontró a Audriana sentada en el porche con los brazos extendidos meciéndose hacia adelante y hacia atrás para calmar el dolor. La extensión de sus quemaduras significaba que el paramédico en la escena no podía ofrecerle mucha asistencia médica, ni siquiera para un paramédico experimentado. El paramédico buscó toda la información que pudo sobre lo que le pasó. Ella logró decirle que la habían sacado de su casa, la habían golpeado con una pistola eléctrica y luego la habían prendido fuego. Después de esa impactante revelación, la chica fue llevada al hospital, en donde el supervisor paramédico atendió sus heridas tanto como pudo. En su entrevista con la policía, revelaron detalles desgarradores del viaje al hospital. Sin poder dar más detalles sobre el horror que había pasado a Audriana, le dieron morfina para su dolor y cayó en coma. Los investigadores estaban desesperados por encontrar a los autores detrás de un crimen tan atroz, por lo que no pasó mucho tiempo antes de iniciar la cacería de brujas, para así llegar al corazón del horrible incidente, aunque esto no iba a ser para nada fácil. Este es el parque de casas móviles Cypress Trail, donde Audriana, de 19 años, solo había vivido unos meses antes de que ocurriera el horrible incidente. Audriana se mudó a Florida con sus hijos desde su ciudad natal de Lubbock, Texas. Su familia, que cariñosamente la apodó Augie, la extrañó desde el momento en que se fue al estado del sol. Esta joven fue una madre amorosa y dedicada a sus dos hijos, y sus últimas palabras antes de caer en coma confirmaron esto. En el camino al hospital, apenas aferrándose a la vida, pidió repetidamente a los profesionales médicos que cuidaran a sus hijos y los controlaran, ya que estaban solos en casa. Pocas horas después de que Audriana fuera llevada al hospital, las fuerzas del orden llegaron al parque de casas rodantes. Tocaron la puerta de Tina Brown en el lote número 3 del parque de casas rodantes, donde vivía con su hija de 16 años, Brittany Miller. Luego tocaron rápidamente en el lote número 1, donde Heather Lee residía con su esposo Darren Lee, durante casi una hora, y nadie respondió hasta que finalmente, después de golpear incesantemente, Heather respondió que Karen y Tina habían estado encerradas dentro de su casa todo el tiempo. Para entonces, la policía tenía muchas preguntas para ellas durante los interrogatorios que estás a punto de ver. Las fuerzas del orden se ven obligadas a atravesar un mar de contradicciones y mentiras creadas por sospechosos que aparentemente competían entre sí. Esa carrera para escapar comenzó en el momento en que colocaron a Heather Lee en un coche de policía para llevarla a la estación para así poder interrogarla. Las siguientes imágenes han sido analizadas por un equipo calificado que incluye a un oficial con licencia, un consejero profesional y un abogado con licencia. Después de poner a Heather en el auto, la policía la deja en paz.
Lo raro es que durante unos 20 minutos se mueve ansiosamente en el asiento trasero. Esta noche varios testigos y vecinos entrevistados alegaron que muchas personas en el parque de casas rodantes vendían sustancias ilegales o supuestamente trabajaban como acompañantes, incluido Tina, Heather, Audriana y sus socios. En los 4 meses siguientes a la agresión a Audriana, los policías habían visitado el parque de casa rodante 25 veces, pero esta vez resultaría ser la visita más espantosa y desgarradora de todas. Los detectives leen a Heather sus derechos y ella se muestra con bastante calma, pero su calma y paciencia comenzarán a disminuir a medida que la policía comience a interrogarla. Es interesante que Heather inmediatamente proporciona información para desviar el interés lejos de ella misma y hacia la supuesta cita caliente. Sonará raro, pero al decirle al oficial que el pescado todavía está en la estufa, es un intento de demostrar que está siendo sincera. Aunque la realidad es que su desesperación por proporcionar evidencia de sus actividades solo la hace parecer más sospechosa. Las personas inocentes no sienten la necesidad tan imperiosa de respaldar su historia. En un momento la verás intentar validar aún más su paradero al enumerar a las personas que pueden proporcionarle una coartada. Toma nota de cuántas veces hace esto. Tal y como podemos ver en el material audiovisual original, Heather explica que ella no podría haber estado involucrada en el crimen que se está investigando porque ella nunca lastimaría ninguna parte de Audriana. Esto se conoce como una declaración convincente. Este tipo de declaración es a menudo un signo de engaño, ya que el primer instinto de una persona veraz probablemente sería negar rotundamente una acusación en lugar de intentar convencer de su inocencia a la persona que plantea la pregunta. La palma de Heather parece estar mirando hacia arriba mientras habla. La posición de la palma hacia arriba no es muy afirmativa y sugiere que el hablante está pidiendo o suplicando que crean en él. Esto puede indicar que se siente insegura acerca de la declaración que acaba de hacer. La policía concluye su entrevista, pero lo que Heather solicita a continuación es muy revelador y la hace parecer aún más sospechosa. Heather se queda en el auto, se mueve incómoda y solloza secando las lágrimas hasta que parece que no puede soportar la ansiedad que se está gestando dentro de ella. Para algunos, esta acción puede parecer la de una amiga desesperada, pero para otros probablemente parezcan las lágrimas de un sospechoso que intenta fingir preocupación. Cambiando el foco principal, nos centramos en Darren Lee, el marido de Heather. Este sujeto no es ajeno a los enfrentamientos con las autoridades, ya que fue condenado por 2 delitos graves anteriores en 2001, incluyendo agresión y venta de una sustancia controlada. Tan pronto como lo suben al auto, parece que la pareja comienza a volver sobre sus pasos de manera discreta. Obviamente esto para asegurarnos de que sus historias estén alineadas una vez que sean separados para interrogarlos. Ciertamente es cuestionable la decisión de los oficiales de colocar a estos dos juntos en el vehículo. Es posible que las autoridades solo necesiten asegurarlos por el momento. Sin embargo, también existe la posibilidad de que los oficiales tengan la intención de capturar lo que los dos podrían revelar inadvertidamente. La reacción de Heather cuando Darren mencionó que la policía estaba sacando latas de gasolina de su Porsche es bastante frenética y exagerada, especialmente considerando el hecho de que en ese momento los oficiales ni siquiera habían revelado que Audriana había sido quemada. El oficial tiene una sospecha razonable de que hay actividad delictiva en marcha o que se puede encontrar evidencia de actividad delictiva a través de la detención temporal y el interrogatorio de las personas. Es por ello que las autoridades proceden de esta manera. Una detención es diferente a un arresto que requiere que el oficial tenga causa probable para creer que se ha cometido un delito. La sospecha razonable debe basarse en hechos específicos y articulables combinados con inferencias racionales de estos hechos, y la sospecha debe estar asociada con el individuo o individuos específicos detenidos. En medio de la desesperación, Heather explica que llamará a su abogado. Poco después de esto, Heather, Tina y Darren fueron llevados a la estación para más interrogatorios. Sin embargo, todavía había una persona desaparecida con quien los policías querían desesperadamente hablar. Brittany Miller, de 16 años, la hija de Tina. Tina le dijo a la policía que antes Brittany se había ido al hospital con sus amigas Jessica y Mallory con la camioneta Granate de Tina. Esto porque Brittany se había lastimado la mano. Sin embargo, los intentos de la policía por localizarla fueron defectuosos. La marca y el modelo del auto de Brittany y su descripción física fueron transmitidos a todas las unidades en un intento desesperado por encontrarla. Mientras, el interrogatorio exhaustivo de Tina, Heather y Darren comenzó. Sus historias contrastaban entre sí, incluso sus comportamientos en la sala de interrogatorio eran tremendamente diferentes. En primer lugar está Heather, quien claramente está angustiada. Realmente la ansiedad de Heather es tangible en los 30 minutos que la dejan sola en la sala de interrogatorios y, como verán en breve, cuando su interrogatorio continúe.
Su marido, por otro lado, no parecía del todo preocupado cuando lo interrogaron, incluso conversaba casualmente con alguien por teléfono de antemano. Y luego está Tina sentada sin emociones en la sala de interrogatorios mientras espera que la policía entre y la interrogue. Después de esto, la policía recuerda a cada uno de ellos sus derechos, ahora que están oficialmente en las salas de interrogatorios. Una cosa importante a tener en cuenta es que Tina fue la primera en ser interrogada, seguida por Heather. Eche un vistazo a cómo se comparan sus historias, incluso sus relatos iniciales de por qué no respondieron la puerta no se alinean. Parece que Heather se enfrenta a lo que se conoce como el dilema del prisionero. Esto ocurre cuando dos o más personas que estuvieron involucradas en un delito son aisladas entre sí y se les insta a confesar el delito, a cada una de las cuales solo le preocupa recibir la sentencia de prisión más corta posible, y cada uno debe decidir si confesar sin saber qué decisión tomarán el otro o los demás implicados. Aquí puedes ver y escuchar cómo su énfasis no verbal no se alinea naturalmente con sus palabras como debería. Esto es ampliamente reconocido como un indicador de engaño. Nuevamente la palma de Heather está viendo hacia arriba, lo que puede ser una indicación de que una vez más no está segura de la historia que está contando. Ya que el investigador ha señalado que la historia de la mujer es tremendamente diferente a la de su marido, esta comienza a dudar un poco más. Es posible que Heather esté mintiendo para hacer que Tina quede mal y se comprometa a su coartada, aunque claramente ella y Darren no están en la misma página sobre este plan. Observa cómo Tina se frota el cuello, lo cual es una señal de alerta importante. Es obvio que se siente muy insegura y aprensiva. Masajear el cuello en general es una respuesta calmante. Además, frotar el nervio vago cerca del costado del cuello, cerca de donde se toma el pulso, en realidad produce la liberación de acetilcolina, que envía señales al corazón para disminuir la velocidad y el ritmo cardíaco de las personas. Sin embargo, esto no quiere decir que sea culpable, ya que claramente está en una situación estresante, pero también es importante tomar nota de esto. Recuerda, lo que Tina ha dicho aquí acerca de que su hija se trenzó el cabello resultará ser muy importante a medida que continúa la investigación. Fíjate cómo Tina se lleva la mano a la boca aquí. Ya sea que estén conscientes o no, muchas personas intentarán ocultar su mentira cubriendo físicamente la fuente de su engaño. Para este punto a Tina le han preguntado varias veces si fue a algún lugar esa noche. Tina continúa mostrando signos de gran ansiedad evidenciados por su cara, cuello y barbilla, las cuales no deja de frotar. Es un poco frustrante que el oficial esté haciendo preguntas a un ritmo tan rápido, ya que Tina no tiene oportunidad para responder a la mayoría de ellas. Mientras Tina sostiene que ella no tuvo nada que ver con el ataque, Heather adopta un enfoque muy diferente. Sus comportamientos son tan diferentes como lo son sus historias, y ello solo se vuelve más dramático a medida que los interrogatorios continúan. La declaración de Heather aquí dejó a los investigadores preguntándose en qué tipo de cosas se estaban metiendo todos en el parque de caza rodantes y cuál pudo haber sido el motivo para atacar brutalmente a Audriana. En definitiva, los detectives no se creen su historia. Esto solo se vuelve más claro a medida que salen a la luz hechos y pruebas horribles adicionales. En el momento en que atacaron a Audriana, ella estaba tratando de dejar Florida y regresar a casa con su madre, donde podrían tener un nuevo comienzo y una vida saludable. Es trágico que le hayan quitado esa oportunidad. No está claro si Heather realmente estaba tratando de ayudarla, pero no hay duda de que Heather tiene esperanzas. Además, al mostrarse a sí misma como una salvadora para Audriana, la hará parecer menos culpable. Después de que interrogaron a Heather, la policía regresó para interrogar a Tina. Con el testimonio de Heather, tienen nuevas formas de confrontar a Tina. Es interesante que Tina esté sentada con sus brazos completamente sumergidos en su camisa, lo cual no es algo que normalmente vemos con los adultos. Sin embargo, se puede traducir en una respuesta inconsciente de lucha o huida. Por otro lado, puede que este comportamiento se deba únicamente al frío. Los detectives están tratando de poner a Tina en contra de Heather, haciéndola creer que desde la perspectiva de la policía, Heather puede ser inocente. Esto solo aviva más la frustración de Tina. La división entre Tina y Heather estaba creciendo. Los investigadores tenían suficientes contradicciones entre las historias de los sospechosos como para proceder. Pero justo en ese momento, las alarmas se encendieron cuando los detectives finalmente se enteraron de que el auto de Britney había sido localizado detrás de la casa. Temprano en la mañana, los oficiales llevaron a Britney para interrogarla. Tina no había visto a su hija desde que se fue al hospital. Su pánico cuando cree ver a Britney en el pasillo de la estación antes de la primera entrevista de Britney es evidente. Lo curioso es que la hija está a punto de revelar información incriminatoria a los detectives. Según Britney, de 16 años, estuvo con sus amigas Jessica y Mallory después de la escuela hasta altas horas de la noche, hasta el momento en el que se fueron al hospital.
Sin embargo, es fácil notar que su historia del por qué el viaje era necesario y de cómo se lastimó la mano derecha estaba obviamente ensayada. Cuando la policía le pide que firme un papel, explica que le cuesta firmar debido a un dedo meñique roto, lo que atrae aún más atención a la misteriosa lesión. Britney explica que saludó a Audriana cuando se encontró con su amiga Mallory afuera de casa. Britney explica que Jessica vive al lado y que sus actividades juntas comenzaron alrededor de las 5 de la tarde y continuaron hasta bien entrada la noche. Luego Britney afirma que Jessica y Mallory fueron al hospital con ella. Ya que la historia de Britney es inquebrantable, la policía decide que es hora de adoptar otro enfoque, pero ¿será más efectivo que el anterior? Britney se mantiene firme en su historia después de las entrevistas iniciales del 24 de marzo y la mañana del 25. Quedó claro para los detectives que habían grandes lagunas en los cronogramas de todos. Aunque estas inconsistencias los ayudarían en su investigación, necesitaban alguna prueba contundente y declaraciones de otros para dar el siguiente paso. Para arrestar a los principales sospechosos por intento de asesinato, afortunadamente para los investigadores, había mucha evidencia en la escena del crimen, justo al lado de Ashland Avenue. A solo 2 millas del parque de casas rodantes había una tubería de gas ubicada en el bosque. Fue allí donde la parte más espantosa del crimen contra Audriana tuvo lugar. Al ingresar al bosque, los detectives encontraron huellas de llantas y cuando investigaron la camioneta color marrón de Tina, se descubrió que las llantas coincidían con las huellas dejadas en la escena del crimen. Y esta no fue la única evidencia, pues se encontraron manchas de sangre en el tablero del auto, las cuales se extendían a lo largo del reposacabezas, del asiento del pasajero y también en toda la parte trasera. Además, las señales de lucha eran evidentes, se encontraron salpicaduras de sangre salpicadas sobre la fría superficie de hierro. También se encontró sangre y marcas de que alguien fue arrastrado en varios puntos de la hierba y la tierra. Por si fuera poco, se encontraron e identificaron piezas de ropa quemadas hasta quedar absolutamente crujientes como lo estaba Audriana. Su sostén era casi irreconocible, las servilletas blancas estaban manchadas de sangre, así como un par de zapatos blancos. Había algo más junto a las armas y sangre que puede sonar un poco familiar: mechones de cabello. Estos estaban esparcidos por la escena y no pertenecían a Audriana. La policía regresó a la sala de entrevista unos 30 minutos más tarde, ya son alrededor de las 2 de la mañana, menos de 12 horas después de que se realizó la llamada al 911. Verás, el mechón de cabello que falta en la parte posterior de la cabeza de Tina coincidía con el cabello que quedó en la escena del ataque brutal. Es probable que si Audriana luchó valientemente por su vida, logró arrancar el mechón de cabello de Tina, y si el cabello a juego no era lo suficientemente condenatorio, en la escena del crimen los investigadores encontraron quizás la pieza de evidencia más crítica en el caso: una taser negra tirada en la hierba, lo que generó una pregunta importante: ¿quién era el propietario de la taser? Como te puedes imaginar, nadie en el parque de casas móviles pudo ponerse de acuerdo en una respuesta, aunque estaban ansiosos por tirarse unos a otros debajo del autobús. Su discusión sobre el taser da una idea de la situación y posible motivo detrás del espantoso crimen y ofrece una mirada a cuán disfuncionales eran sus relaciones antes del ataque a Audriana. En el primer interrogatorio de Tina, pocas horas después del ataque, los investigadores le preguntaron si recuerda que la policía la visitó para hablar sobre los problemas con Audriana en el parque de casas rodantes. Esta declaración resulta interesante, ya que Heather tiene una historia diferente sobre quién era el dueño del taser. Se puede escuchar la incertidumbre en su voz, cuando dice con una inflexión ascendente repite sus respuestas. Está claro que está intentando hacerlas sonar más afirmativas y honestas, y está tratando de solidificar su historia. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a Tina después de hablar con Heather, tenía nueva información para usar contra ella. Se puede ver que Tina se siente extremadamente incómoda con este tema de conversación. Incluso repite las preguntas, lo que tiene el mismo tipo de efecto que una pausa, pues le da más tiempo para contemplar su respuesta. Además, mantiene sus manos perfectamente colocadas en su regazo, lo cual es extremadamente atípico en una conversación normal e indica que se encuentra en un estado de inteligencia cognitiva sobrecargada, como resultado de tener que pensar mucho sobre lo que debería decir. Este tipo de respuestas es propia de individuos que ofrecen voluntariamente información de la memoria real, y su comportamiento extraño ciertamente no ha pasado desapercibido para los investigadores. Tina está cada vez más frustrada porque Heather arroja a su hija debajo del autobús, Britney. Sin embargo, parece mucho menos molesta. Después de haber pasado a escuchar la historia de Darren, nos damos cuenta de que, por raro que parezca, esta se alinea más estrechamente con la de Tina que con la de su propia esposa. Es posible que Heather esté tratando de incriminar a Tina mientras Darren dice la verdad, para así no meterse en problemas. El incidente del taser entre Audriana y Britney es solo una pieza de dominó que cae en la larga línea de conflicto que condujo al ataque de Audriana, una combinación de incidentes que acabará revelando un motivo absurdo.
Tras la primera ronda de interrogatorios, todos fueron liberados y enviados a casa sin darse cuenta de cuánta evidencia se estaba acumulando rápidamente en su contra. Y aunque no hablaban libremente con la policía, seguro que estaban hablando con personas en sus vidas, personas en las que probablemente no deberían haber confiado. El 7 de abril de 2010, los agentes recibieron una llamada de uno de los familiares de Tina en Illinois. Se negaron a identificarse, pero dijeron que tenían información que revelar sobre el caso. Según la fuente, Tina llamó a su madre otros 2 días después del ataque y admitió que Britney y Heather golpearon a Audriana y luego se alejaron, lo que provocó una acalorada discusión entre Tina y Britney. Britney atacó a Audriana, mientras esta en su último intento de escapar, corrió hacia el bosque, y fue cuando Tina le prendió fuego. Tina, Heather y Britney huyeron cruelmente, aunque Britney se dio cuenta de que había dejado sus zapatos en la escena del crimen, pero Tina le dijo que era demasiado tarde para darse la vuelta. Después de que Tina le ordenó a Britney que abandonara el área y se mantuviera alejada hasta que la policía se fuera, Britney se tomó ese tiempo para encargarse de algunas pruebas lavando el interior del auto con las manos, quemó la ropa que llevaba puesta y desechó el líquido para encendedores. Mientras le contaba la historia a sus familiares, Tina no parecía tener mucho remordimiento por sus acciones cuando sus familiares le instaron a entregarse para que la ley fuera potencialmente más suave. Tina les dijo que incluso si Audriana muriera, estarían bien porque la policía no tenía pruebas reales contra ellos. Desafortunadamente, en la noche del 8 de abril, solo un día después de que se hiciera esa llamada a la policía, Audriana falleció trágicamente con su familia a su lado. Nunca despertó del coma en el que cayó y murió apenas 5 días antes de cumplir 20 años y nunca tuvo la oportunidad de cambiar su vida. El intento de asesinato que la policía estaba casi segura que habían cometido Tina, Britney y Heather se había convertido en un homicidio en el mismo día en que Audriana pasó a mejor vida. Aún más evidencia contra las 3 mujeres salió a la luz. La policía recibió una llamada de una compañera de secundaria de Britney llamada Regine, indicando que había estado siendo acosada por Britney y Tina con respecto al caso. Cuando la policía fue a la escuela secundaria, Regine declaró que había recibido múltiples llamadas tanto de Britney como de Tina, tratando de convencerla de que se hiciera pasar por Britney durante una prueba de polígrafo para que Britney pudiera pasar. La policía estaba casi segura de que ellos eran culpables, pero la pregunta de por qué cometieron estos terribles crímenes quedaba aún por responder. Para llegar al fondo del asunto, tanto Britney como Tina fueron entrevistadas inmediatamente después de sus arrestos. Sin embargo, en lugar de comenzar con preguntas, los oficiales comienzan dándole algo de información. Hay una razón muy específica por la que los investigadores buscaron a Tina y cuando finalmente lo divulguen, ella quedará absolutamente impactada. Los detectives se han enterado de otra información condenatoria que comparten con Tina y todo está a punto de colapsar. En un último esfuerzo para obtener una confesión o algo parecido a remordimiento por parte de Tina, un detective le presenta una foto del cuerpo carbonizado de Audriana. Tina no se mueve, sin embargo, las fotos claramente han tenido un efecto en ella después de que la dejaron en la habitación esperando a ser llevada a la cárcel. Murmura cosas inquietantes para sí misma a través de sus sollozos, incluso aparentemente gritando a Audriana, y las palabras que elige usar son bastante escalofriantes. La pregunta de por qué cometieron estos horribles crímenes en primer lugar quedaba por responder, ya que resulta que había numerosos presuntos triángulos amorosos dentro del parque de casas rodantes. Afortunadamente, parece que toda la sucia verdad comenzó a salir a la superficie. No solo Audriana le dijo a Heather que Tina se estaba acostando con Darren, sino que supuestamente la propia Audriana también se estaba acostando con Darren y por ello Heather la había confrontado al respecto. Sin dudas, esta es una red desordenada de trampas y mentiras sobre el cual Darren es sorprendentemente transparente. Sin embargo, omite algo que salió a la luz durante el juicio. Según Tina, ella solo se acostó con Darren a cambio de sustancias. ¿Recuerdas el video del interrogatorio de Darren con la policía? Pues al principio de este y antes de que los oficiales comenzaran con el interrogatorio, se podía observar a este sujeto entretenido mientras hablaba por teléfono. Además, se reía descaradamente con alguien que no era su esposa. El 10 de mayo, poco después de que arrestaran a Tina, Heather y Britney, la policía recibió una carta de un hombre encarcelado que decía saber quién mató a Audriana y cuál era el verdadero motivo del atroz crimen. Afirmó que varios meses antes del asesinato le compró una sustancia ilegal a Darren en el Broadway Inn. Alegó que Audriana estaba con Darren en su habitación del hotel mientras se realizaba la transacción ilegal. Según él, Heather llegó y amenazó a Audriana con un cúter, supuestamente gritando que tarde o temprano la atraparía. Afortunadamente, su día en la corte llegó más temprano que tarde. Durante el juicio, se reveló que el asesinato fue aún más perturbador de lo que la policía se pudo haber imaginado, pues en la primera instancia,
Audriana había sido atraída al remolque por Tina para reavivar su amistad, pero cuando ella llegó, Tina usó la pistola paralizante contra ella y la arrastró a la habitación. Allí Heather le metió un calcetín de la boca y Britney la golpeó ferozmente. Cuando la llevaron al bosque, Britney y Tina se turnaron para acosarla hasta que Tina le echó gasolina y le prendió fuego. Según Heather, cuando comenzó el fuego, Tina saltó arriba y abajo exclamando: ¡Arde, perra, arde! Tina Brown recibió una sentencia de muerte por sus crímenes contra su ex amiga, convirtiéndola en una de las 3 únicas mujeres condenadas a muerte en Florida. Aunque Britney tenía 16 años en el momento del asesinato, fue sentenciada a cadena perpetua. Heather aceptó un acuerdo con la fiscalía al testificar contra Tina para recibir solo 25 años por el asesinato en segundo grado. En el momento de este video, Tina presentó una moción para que se anule su sentencia de muerte debido a falso testimonio en su juicio. Según Tina y un testigo en el juicio, Heather obligó a la testigo a testificar que Tina había confesado en la cárcel que ella era la mente maestra detrás del asesinato de Audriana. Según los informes, Heather amenazó al testigo obligándola a decir que estaba presente cuando la criminal hizo esta declaración, pero no tuvo nada que ver con el asesinato. Hasta el día de hoy, los antiguos amigos están tejiendo rumores entre ellos y tratando de superarse el uno al otro para alcanzar la salvación. Solo el tiempo dirá lo que decidirá la ley, pero una cosa es segura: este brutal crimen en contra de Audriana nunca debería haber sucedido. Los homicidios pasionales son un fenómeno trágico y lamentablemente frecuente en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos. Estos crímenes son el resultado de emociones intensas, celos, ira y resentimiento que una pareja puede experimentar. A veces, esos sentimientos pueden llegar a un punto crítico y desembocar en un acto violento que cambia la vida de las personas involucradas para siempre. Para entender por qué los homicidios pasionales son un fenómeno tan frecuente, debemos adentrarnos en la psicología humana y en los factores que contribuyen a la violencia en las relaciones. Los seres humanos somos criaturas emocionales, y cuando se trata de relaciones íntimas, las emociones pueden ser abrumadoras. El amor, los celos, la traición y la ira son solo algunas de las emociones que pueden desencadenar un comportamiento violento en una situación de pareja. En los Estados Unidos, los homicidios pasionales son una preocupación seria para las autoridades y los investigadores. Según datos del FBI, aproximadamente el 40% de los homicidios en el país son el resultado de relaciones interpersonales y muchos de ellos tienen un componente pasional. Estas estadísticas son alarmantes y ponen de manifiesto la necesidad de comprender y prevenir este tipo de crímenes. Una de las razones por las que los homicidios pasionales son tan frecuentes en Estados Unidos es la facilidad de acceso a las armas de fuego. La cultura de la posesión de armas en el país significa que en situaciones de conflicto emocional, un arma de fuego puede fácilmente convertirse en un medio para resolver disputas. Esto puede llevar a situaciones trágicas en las que un momento de ira descontrolada acaba con un acto de violencia letal. Otro factor que contribuye a la frecuencia de los homicidios pasionales en Estados Unidos es la naturaleza misma de las relaciones interpersonales en la sociedad moderna. Las presiones y demandas de la vida cotidiana, combinadas con las dificultades económicas, el estrés laboral y los desafíos de la crianza de los hijos, pueden poner una gran tensión en las parejas. En un momento de crisis, es fácil que las emociones negativas como la ira, el resentimiento o los celos se desborden y lleven a comportamientos destructivos. La percepción distorsionada del amor romántico también desempeña un papel importante en los homicidios pasionales en Estados Unidos. En la cultura popular, el amor a menudo se idealiza y se asocia con la posesión, los celos y la obsesión. Esta visión distorsionada del amor puede llevar a comportamientos controladores y posesivos que en casos extremos puede dar lugar a situaciones violentas. Además, la influencia de los medios de comunicación y el entretenimiento en la sociedad moderna también ha contribuido a la normalización de la violencia en las relaciones. Las películas, programas de televisión y canciones a menudo glorifican las relaciones tóxicas y presentan la violencia como una expresión de amor apasionado. Esta representación errónea del amor y la violencia puede distorsionar la percepción de las personas sobre lo que es una relación sana y llevar a la tolerancia de comportamientos abusivos. En muchas ocasiones, los homicidios pasionales están relacionados con problemas de salud mental no tratados. La depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad y el abuso de sustancias pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de comportamientos violentos en una relación. La falta de acceso a la atención médica y a tratamientos efectivos para estas condiciones puede exacerbar la situación y llevar a consecuencias trágicas. En términos de prevención, es fundamental educar a las personas sobre lo que constituye una relación sana y respetuosa. La promoción de la inteligencia emocional, la comunicación afectiva y el respeto mutuo en las relaciones
puede ayudar a reducir la incidencia de la violencia pasional. Además, es importante fomentar el acceso a la atención médica y al tratamiento para problemas de salud mental, así como proporcionar la desmitificación de la cultura de las armas de fuego en la sociedad. El crimen pasional es un tema complicado y perturbador que demuestra la complejidad extrema de las emociones humanas. La incapacidad de controlar los sentimientos de celos, rabia y desesperación pueden llevar a actos extremos, como el asesinato y la incineración de una persona. Este tipo de crimen refleja la falta de control emocional y la irracionalidad que puede surgir en situaciones de íntima intensidad emocional. La sociedad debe abordar estos problemas desde una perspectiva holística que involucre la educación emocional y el apoyo psicológico para prevenir este tipo de tragedias. Es fundamental entender que el amor no justifica la violencia y que las personas tienen la capacidad de buscar ayuda y controlar sus emociones para evitar llegar a extremos tan trágicos. La educación y la conciencia sobre la importancia de la resolución pacífica de conflictos son fundamentales para prevenir que el crimen pasional termine en tragedias como la incineración de una mujer. Es necesario fomentar la empatía, la comprensión y el respeto hacia los demás, promoviendo una cultura de paz y respeto a la vida en todas sus formas. Solo a través de un cambio profundo en nuestra sociedad podremos evitar que el crimen pasional siga cobrando víctimas inocentes.